Bueno, pues seguimos aquí en Viva Debate, seguimos hablando de la historia, de nuestra historia, de la historia de la ciudad y también del futuro también y del presente de una entidad como es el Instituto de Estudios Vigueses, que invierte mucho tiempo y mucho esfuerzo en tratar de hacernos recordar todas estas cosas, de explicarnos y de hacernos comprender de dónde venimos y por lo tanto seguramente también hacia dónde vamos. Estábamos hablando sobre, y estábamos viendo, acabábamos de ver a las declaraciones, bueno, pues unas preguntas que hicimos en la calle y invitábamos a algunos vigueses a que nos recordaran algunos episodios curiosos, interesantes de la historia y por ejemplo, la máquina de coser, la Refrei. Yo no lo sabía, la Refrei, que era de Freire, en realidad le daban el nombre, me explicabas ahora Antonio durante la publicidad, le daban el nombre, le daban la vuelta al nombre, suena mucho más internacional Refrei, ¿no? que Freire. Muchos episodios muy curiosos. Yo no sé si vosotros en esa labor de investigación que lleváis haciendo tantos años, 25 años, os habéis encontrado con episodios curiosos, pero también con sorpresas, con cuestiones que os han dejado con los ojos como platos soperos, ¿no? Me imagino, no sé si podéis recordar alguno. A ver, a veces, por ejemplo, errores históricos que da en la gente. El caso de Mella, que fue fusilado en el Castro cuando murió casi 10 años antes. O sea, caso que la gente así lo tiene. Yo me acuerdo, hace años, en un petrolífero de Teix, o de Oliveira, que hablando con los vecinos de por allí, vinculaban dos hechos históricos completamente diferentes. Un petrolífero prehistórico, evidentemente, con una entidad muy grande, decían que había sido unos austrohúngaros que estuvieron allí anclados. Confundían, mezclaban la presencia de barcos alemanes y austríacos del periodo austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial con un hecho mucho más antiguo. La gente va también haciendo su vinculación histórica. Los alemanes en la Primera Guerra Mundial para hacer... Entonces, pues por eso es curioso como muchas veces quedan ese tipo, y quedan ahí anclados, y a veces es más difícil quitar estas informaciones erróneas que no meter informaciones nuevas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, y hemos hablado también, y me gustaría que volviésemos a hablar sobre la importante labor de cara a la conservación de los documentos. Estábamos hablando ahora también durante la publicidad y nos comentabas que el papel, claro, tiene una vida útil. Es importante en estos casos, y estamos en un momento seguramente muy idóneo para ello, la digitalización de todos los fondos que se pueda, porque nunca sabes cuándo va a venir un momento en el futuro. El papel dura poco, hay que conservarlo en condiciones muy complejas de mantener entre sequedad y humedad, ¿no? Y fácilmente se pierden. Y después está la facilidad que da el poder a los investigadores trabajar en casa. Hay documentos, hay algunas instituciones que te permiten leer el documento, incluso a veces con mayor calidad que si fuese directamente en casa, y esto nos agiliza muchísimo el trabajo de los investigadores. Seguramente entonces, es uno de los campos. Les gusta menos a las familias, seguramente. Sí. Que eso pasa como en todos lados, pero bueno, sí que efectivamente, seguro de cara a avanzar, seguro que supone un paso adelante. Es importante este momento en el que estamos, porque estamos pasando de una era de papel a una era digital, pero hemos sido, y María José, tú que perteneces, y perdona de nuevo que te lo diga, a esa visión un poquito más del pasado, nos hemos preocupado de conservar nuestros documentos como Dios manda, documentos muy importantes, ya no solo, por ejemplo, a nivel administrativo en el Ayuntamiento de Vigo, sino también pues, en otras instituciones. Por ejemplo, estoy pensando en los juzgados o bueno, todo tipo de instituciones. Voy a aplicar dos refranes. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno, y a veces no sabemos cuándo algo pasa de ser viejo a ser antiguo. Es decir, y sobre todo en sociedades como la nuestra, que ha ido tan a prisa, me refiero a la viguesa, y en un siglo como el actual, en el que el actual y el anterior, todos los grandes avances tecnológicos han sido tan de sobreponerse uno sobre otro. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en el pueblo gallego con plomo, en las linotipias, y he pasado toda la reconversión industrial del mundo de la comunicación impresa
hasta hoy pues hacerlo como lo hacemos. Y todavía no voy a ir al tanatorio mañana, espero. Es decir, tengo una edad en la que todavía estoy en activo. En una sola vida hemos visto una reconversión brutal. Es difícil adaptar los tiempos y las respuestas a las posibilidades que la nueva tecnología te da. Con esto no justifico nada, solo intento contextualizar. Claro. Es normal que se hayan perdido muchas cosas. También es verdad que el crecimiento fue enorme, desorbitado, con lo cual de repente la capacidad de conservar la documentación que Vigo tenía antes de 1904, cuando se incorpora Bouzas, a la que tiene después de los años 40, cuando se incorpora Lavadores, a la que tiene a día de hoy, que estamos en los 300.000 habitantes, la demanda va exponencialmente mayor. Yo creo que también hay responsabilidad de muchas instituciones, de muchas administraciones. Vigo tiene un buen archivo, siempre mejor dotado podría estar, por supuesto que sí, pero el propio archivo del Ayuntamiento de Vigo es una fuente importantísima de, entiendo yo, de memoria, sobre todo de memoria. Pero ¿y se conserva bien? ¿Se preocupa el Ayuntamiento, Cayetano? Es una parte importante de la... ¿Se preocupa el Ayuntamiento de conservarlo? Hay problemas de espacio, pero sí claro. Que se problemas de espacio también los tienen en los juzgados. Allí me imagino que es donde es más complicado. Fíjate, hemos visto archivos en los cuartos de baño. El crecimiento enorme que ha tenido esta ciudad se refleja en esas cosas que estamos hablando. Y luego hay una cosa de la que quiero hablaros, donde tenemos muchísima documentación y nunca miramos para allí. Yo la descubrí en Argentina. En Argentina, en Buenos Aires, existe la única organización o asociación de emigrantes vigueses organizados en el exterior. Parece ser que a Vigo solo venía gente, ¿verdad? Hemos sido una ciudad receptora de migración, pero nosotros también nos fuimos, sobre todo a principios del siglo pasado. Y existe una asociación de residentes de Vigo en Buenos Aires, que es muy importante, de las más importantes que hay allí, que su presidenta actual es nieta de uno de los fundadores del Partido Socialista, curiosamente, esto lo digo como anécdota, se llama Araujo, y es del barrio de Casablanca, Mari Carmen Araujo, y tienen cantidad de documentación, no os podéis imaginar cuánta, qué bien conservada, de la memoria de la República y de los primeros años del siglo XX. Fijaos si esto no hace falta que esté el material materialmente, sí que podría haber un convenio, una colaboración para digitalizar fondos, etcétera. Esto tiene mucho que ver con la historia del desarrollo del puerto de Vigo en cuanto al tráfico de personas. Sí. ¿De dónde viene el puerto de Vigo? Sino, sobre todo, aparte del tema pesquero o de mercancías, de lo que fue como puerto de migración hacia América. Por lo tanto, hay todavía muchos, nichos a los que ir a investigar y que antes de que se nos deterioren, pues mantenerlos. Pero sí que habría que hacer, a lo mejor, perdonadme mi atrevimiento, porque yo no soy experta en esto, pero una especie de mapa o de árbol en el que sepamos dónde están todos aquellos lugares u organizaciones o instituciones con los que establecer algún tipo de alianza y de intercambio. Desde las universidades, desde, por supuesto, el gobierno central y aquellos ministerios que tengan que ver con la historia de la ciudad, etcétera, porque el mundo de la medicina o de la sanidad, por ejemplo, daría para un instituto de estudios vigueses por sí solo, creo yo, por decir algo. Es decir, solo el desarrollo de lo que ha sido la sanidad en un territorio como el nuestro. Y la historia de Vigo es la historia de España del siglo XX y del siglo XXI. Y es la historia de Europa del siglo XX y del siglo XXI. ¿Cuándo llega el ferrocarril a Vigo? Ese es otro mundo. Las comunicaciones, es decir... Lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿A qué me refiero? A que si queremos abarcarlo todo, no vamos a ir haciendo poco a poco lo que podamos hacer. Y es muy importante ir haciendo lo que se puede hacer. En esa red de colaboradores que tenéis, pues a lo mejor también estas personas de la diáspora, que fue un episodio importantísimo de Vigo, también os pueden... Yo creo que la globalización tiene cosas buenas, y esta es una cosa buena. Sí, ¿no? Digitalizar fondos permite la accesibilidad, como decía Juan Carlos. Y yo creo que a lo mejor lo que tenemos es que tender puentes digitales, claro, más baratos que los otros postales, más baratos que los que requieren el desplazamiento físico. Y menos arriesgados también, que enviar los documentos. Yo creo que estamos llamados a construir grandes puzzles con muchas piezas, y cuantas más piezas y más personas coloquen en el puzzle es más rico, más variado, y quién sabe si los documentos de la emigración en futuros estudios que publique el propio Instituto de Estudios Vigueses y publique también digitalmente, pueden proceder de fondos que están lejos físicamente, pero fácil a través del ciberespacio, ¿no? Sí, sin duda. Oye, hablabas ahora del futuro del Instituto de Estudios Vigueses. ¿Tenéis cantera? Porque vemos que muchos de los que salen en esta foto que veíamos hace un momento, estáis todavía hoy en día. Yo no sé si veis vosotros interés en los jóvenes de Vigo por
la investigación, por el conocimiento de nuestra historia, del pasado, y si tenéis realmente gente joven que toca vuestras puertas para recoger ese testigo. Hay cantera y cantidad de gente que le interesa. Es ir a los archivos y ver habitualmente hay gente, estudiantes de posgrado y demás que están investigando, o sea que interés hay, e interés por nuestra parte para que vaya ingresando, evidentemente. ¿Y va cuajando esa relación? Sí, de hecho, algunos de los colaboradores son gente que nos tratan de usted, o sea que ya nos empezamos a encontrar con una diferencia de edad. Bueno, es importante. Más, a lo mejor una cuestión de respeto que de edad. No sé. No. Los jóvenes cada vez tenemos más años. Sí, los jóvenes cada vez tenemos más años, ¿cierto? Cayetano. Sí. Hay dos cosas muy breves, ¿no? Una, hacía referencia a María José, mi amiga María José, hace unos minutos, el papel de los medios de comunicación. Yo creo que eso es fundamental, Los medios de comunicación, yo siempre en cualquier rueda de prensa, siempre hago un reconocimiento precisamente al papel de los medios como los que potencian el diálogo entre la sociedad y las administraciones, en este caso, por ejemplo, o con las instituciones, en el caso del Instituto de Estudios Vigueses. Yo creo que tiene una labor no solamente ya de difusión, de la ampliación de la difusión lógica que tiene cada institución o cada organismo, sino de intentar pues adaptar ese lenguaje, adaptar ese conocimiento y para que realmente permita una mayor llegada y tenga un mayor retorno hacia la población. Y después otra cosa que me llama la atención, aparte de que, volviendo al tema de los medios, en el instituto los medios tienen un elemento de consulta, que yo creo que eso, no solamente los medios, sino las instituciones. Sí. Para nosotros, para las instituciones, es fundamental poder consultar ante cualquier duda que tengamos para poner un nombre en una calle, para muchas cosas, dudas que tengan. Entonces yo creo que también los medios tienen en el instituto una fuente de comunicación. Estoy pensando, por ejemplo, cuando nosotros hicimos aquí en este programa, hicimos un especial de la Reconquista, creo que fue por el 200 aniversario, me parece que fue, y vino un colaborador vuestro, Miguel González, vino precisamente a aportar un poco ese rigor histórico que queríamos también, porque como decía Son Carlos antes, pues muchas veces la memoria a través de la historia se va deteriorando, se va modificando, y la tradición oral es muy traicionera y muchas veces nos lleva a datos y anécdotas que no son reales. Bueno, queríamos también aportar ese rigor histórico, y yo creo que ese fue uno de esos casos que decías, ¿no, Cayetano? Sí, y después otra cosa que me llama la atención en el plan positivo, y yo creo que hay que guardarlo, es el tema del eclecticismo del núcleo duro del Instituto de Estudios Vigueses. Yo creo que ahí está uno de los principales valores del instituto, ¿no? El instituto no se ha aislado en un academicismo, y que podía haberlo hecho perfectamente, sino que se ha abierto al proceso de interpretación y de elaboración del conocimiento a través de la incorporación de profesionales que realmente a veces no son en el sentido estricto investigadores o académicos, y que forman parte, por ejemplo, de medios de comunicación. Y ese eclecticismo en la constitución del núcleo, y por tanto en la labor creativa y creadora del instituto, es uno de los elementos más potentes que tiene el instituto, porque eso da lugar a que los elementos y sujetos de investigación no sean cosas ajenas a la realidad social, sino que estén muy próximas a esa realidad social. Por lo tanto, la sociedad entiende mejor el producto que hace ese instituto, y encima además obtiene unos beneficios que le ayuda a conocer los valores de su historia, sus emociones, sentimientos. Pero para eso es muy importante saber comunicar correctamente, y muchas veces los investigadores, tanto en el campo de las ciencias como muchas veces en el campo de la historia, no conseguís
trasladar el mensaje de manera que sea atractivo para el resto de las personas. Y estoy pensando, por ejemplo, en seguramente los colegios, los profesores de historia. Es impresionante porque según el profesor de historia que te haya tocado, puedes amar la historia o puedes llegar a odiarla. Y eso ocurre. ¿Os preocupáis de mejorar también, bueno, vuestros dotes comunicativas, vamos a llamarlas así? Pues ya bastante tenéis con queremos pensar que sí. investigar. De hecho, yo creo que se le nota al Instituto de Estudios Vigueses que una parte de los miembros procede de la enseñanza. Creo que se nota algo, ¿no? Y decía antes que lo que pretendemos es investigar y divulgar. De hecho, nos tienen llegado importantes trabajos, que el pero que le poníamos a la hora de publicarlo es que estaban a un nivel que para el Instituto de Estudios Vigueses, para el tipo de gente que queremos dirigirlo, para muchos de ellos no, claro, siendo obras que estaban muy interesantes. Y redundando en lo que decía antes Cayetano, lo de los medios hace mucho. Un minuto en televisión, un minuto de radio o una página de un periódico, pues puede hacer visibilizar al Instituto lo que todo un año de presentaciones y demás. Eso es importantísimo. Sin duda, y sobre todo también hacer llegar el mensaje a la sociedad de que los vigueses también nos preocupamos por nuestra historia, que hay un grupo de ahora 27 personas, me decíais, que se están preocupando desde la retaguardia en muchas ocasiones, desde ese trabajo pues muchas veces callado, desde ese trabajo muchas veces de flexo y lupa incluso, de encontrar pues cuáles son las claves de la historia de una ciudad, como decía María José, que ha crecido mucho de golpe en cuestión de 40, 50 años y ha sido como una explosión también demográfica, porque hemos tenido mucha inmigración, aunque también tenemos episodios de inmigración, pero también hemos tenido mucha inmigración, pero también porque Vigo ha sido una ciudad de mucho peso en muchos sectores. Sin duda la automoción, el peso de Citroën para esa explosión ha sido enorme, pero también, y decías María José, por ejemplo, la importancia de Vigo en la investigación y el desarrollo en campos como, por ejemplo, el conservero o el pesquero también, el puerto de Vigo, la importancia del puerto de Vigo. Sí. Todos esos... La cerámica, lo que fue Álvarez para todos lavadores. Sí, exactamente. Y lo que... Hay toda una arqueología industrial que está por hacerse y que Vigo sería... Pero lo que se perdería, lo que se perdió con Álvarez. Mira, la linotipia del pueblo gallego, yo recuerdo que no hubo manera de que nadie se hiciese cargo de ella, y era la primera linotipia que había tenido La Vanguardia, es decir, la primera linotipia de la prensa española la tuvimos en Vigo. Cuando cerró el pueblo gallego, me acuerdo que las personas que trabajábamos allí intentamos por todos los medios que alguien se hiciera cargo de ello, pero era un trasto viejo que se llevó a desguazar. Fíjate lo que significa. Era esa diferencia entre viejo y antiguo que en ese momento no se supo. Ahí creo que cambiamos mucho, porque si echamos la vista atrás, la cantidad de cosas que lloramos, que se perdieron no hace tanto tiempo. Sí. No sé si, volviendo el problema en la actualidad, si se daría, no, yo creo que no ocurriría. Pero quiero pensar que no. Yo creo que antes hablábamos de que Vigo recibió mucha población de fuera, pero yo creo que estamos en el momento en que los jóvenes son ya de Vigo, aunque procedan de sitios distintos. Entonces tenemos que crear un sentimiento colectivo. En el fondo son sentimientos tribales. Sin embargo, Vigo siempre ha presumido de viguismo, ¿no? Sí, pero era un grupo, muchos de nosotros somos de los que aún bajamos a Vigo. Somos de parroquias y por lo tanto Vigo, el centro, es el desde Lavadores se baja y desde Colla se sube. Recordemos que hace poco tiempo éramos 3 ayuntamientos diferentes. Pero por eso digo que es importante, ¿no? a lo mejor el sentimiento de crear un... Forma parte de nuestros genes, claro, y tampoco podemos renunciar a ello. Somos 3 en 1. Sí, señor. Como la Santísima Trinidad, no es ninguna tontería. Vigo. Y siendo 3 en 1 somos 1. Exactamente, uno y trino. No dejamos de ser Vigo. Uno y trino, ¿verdad? En cualquier caso, que eso forma parte de nuestra historia, es así, y que hay que divulgarlo también. Entonces, para crear ese sentimiento consciente de ser viguista y vigués, pues hay que saberlo, y saberlo forma parte de la tarea de divulgarlo y ser didáctico, como decías, llegar al público más menudo, al público de más años, a todos los públicos en una palabra. Y el mensaje yo creo que se visibiliza, como decíais, cuando estamos en los medios de comunicación, pero también cuando procuramos, a veces más allá de nuestra propia labor, de nuestra sede, dar conferencias, abrirnos en distintos ciclos que hay en la ciudad y cuentan con nosotros, y estamos un poco como una especie de ONG, Conferenciantes sin Fronteras, estamos aquí, estamos allá,
y se nos ve, se nos oye, se nos pregunta, se nos llama. Y yo creo que acabaremos siendo parte de esas señales de identidad de Vigo también nosotros. Vosotros las creáis permanentemente. 25 años ya, yo creo que ya valen convertirse en una bandera de la ciudad. Aunque yo tenía 1000 años, 1000 primaveras para Galicia, nosotros otros 25 más, por ejemplo. Como mínimo, como mínimo. Oye, hablabas del papel didáctico y de acercarse a los más pequeños. ¿Os planteáis, o no sé si lo hacéis incluso, a lo mejor, colaboraciones con colegios para ofrecer a lo mejor charlas a los chavales, o que ellos se acerquen hasta el instituto, os acerquéis vosotros? No sé si os lo habéis planteado o no. Lo de acercar es difícil porque nuestro gran problema, como comentamos antes, es la local. accesibilidad, ¿no? El poder abrirlo. En cuanto tenemos hecho trabajos específicos para el mundo escolar, de hecho estamos ahora trabajando con el 8º centenario de la conservación de Castrelos. Estamos preparando un cuadernillo pensado especialmente para los colegios. Lo de los colegios se hizo alguna experiencia, pero con todo también hay que esperar la demanda de los colegios, porque también a veces los colegios están un poco saturados y los alumnos están saturados de que otra charla más, ¿no? Entonces hay que andar con cuidado en ese sentido, pero evidentemente estamos abiertos. Bueno, a lo mejor puede ser una charla con una excursión, no lo sé, yo no soy profesor tampoco, sí, no, voy a decir cómo tienen que hacerlo ellos ni cómo tienen que hacerlo. Se tienen hecho excursiones por la zona, para visitar una zona de la ciudad, viendo edificios, siguiendo las murallas, tienen hecho cosas de esas, y creo que es muy interesante la experiencia. Y la última, porque nos quedan ya muy poquitos minutos. Vigo es una ciudad que se preocupa de conservar su patrimonio, y ya no hablo de fondos documentales, etcétera, que era lo que hablábamos, hablo de patrimonio. Por ejemplo, cuando nos hemos encontrado con las humanizaciones del casco bello, hemos encontrado, pues, por ejemplo, una parte de fragmentos, de una parte de la historia de Vigo, y bueno, hemos tenido en su momento que tomar decisiones. En Rosalía de Castro se han encontrado salinas que han obligado a paralizar muchas obras, pero que finalmente, bueno, tenemos el Salinae, efectivamente, pero somos con poca vida, exactamente, somos un pueblo preocupado en mantener y en conservar su patrimonio. ¿Y es positivo también conservarlo todo, o hay que saber seleccionar o cuándo pasar página? Eso es un tema muy complejo. Ahora creo que sí, que estamos concienciados. Hasta hace muy poco no, y ahí podemos ver, hay una obra de nuestro compañero Jaime Garrido que tiene un título que lo explica todo, ¿no? El Vigo que se perdió. Es un Vigo dinámico que se fue perdiendo. En este momento hay más interés. El problema es que muchas veces hay una contradicción entre el interés histórico, arqueológico, y los intereses de índole económico, de funcionamiento de ciudad. Y ahí llegar a un punto de acuerdo es un problema que a veces queda en stand-by, esperando, y la espera para los restos, por ejemplo, arqueológicos, es terrible. Claro. Yo en ese sentido tengo una opinión. Esa tensión tiene que existir siempre, porque la tensión entre conservar lo que heredamos y tener derecho a construir nuestras propias obras y creaciones es lógica. El espacio es siempre el mismo. No puede haber el Vigo histórico exactamente igual que fue y pensar que en ese Vigo histórico nunca va a poder pasar nada más, del mismo modo que yo no me puedo poner la ropa de mi abuela todos los días, por muy hermosa que fuera, ni sus collares de perlas. Me gusta poderme poner algo de mi época. Entonces, el paso del tiempo tiene que dejar su huella sobre las ciudades. Yo creo que a veces, sobre todo en el tema del urbanismo, la discusión es muy fuerte y muy lógica, porque verdaderamente hay toda una etapa del Vigo de finales del 19 y principios del 20 que su hermosura y su señorío nos hacía reconocernos como una ciudad consolera, con esa solera burguesa que, bueno, que a un pueblo tan trabajador como el nuestro pues también le gusta. Sin embargo, no hay que confundirlo todo. Yo creo que con la llegada de la democracia y las políticas de conservación, de protección, sobre todo de edificios a conservar, que Vigo fue una de las primeras ciudades que tuvo un plan especial en ese sentido, habrá que recordarlo. Pese a todas las cosas que ya no existen, hay que recordar que aquí tenemos un castro visitable, investigado,
en estado de conservación más que aceptable y a disposición de la ciudadanía. Nos estamos remontando a la edad de los metales. Hay que recordar que se ha recuperado una ciudad romana, una villa romana, mejor dicho, en Toralla. Hay que recordar que tenemos un museo del mar donde está el batiscafo que hizo Sanjurjo Badía en su momento. Es decir, a mí me gusta también poner el acento... Me gusta poner el acento también sobre lo positivo, porque evidentemente lo que ya se perdió, pero también es normal que haya que dejar sitio a lo nuevo, tiene que convivir lo antiguo con lo nuevo. Otra cosa son los documentos. Los documentos, los materiales más o menos pequeños, no hay ninguna necesidad, es más, hay que evitar que se pierdan, claro, porque sí se pueden conservar. Porque además eso se pueden mover, pero la claro, verdad es que la arqueología no. Y luego otra cosa, ¿quién diría hoy, ¿quién diría hoy que hay que devolver al mar toda la lonja pesquera del Berbés y toda la parte del puerto pesquero que se arrebató al mar en su día? Claro. En su día se hizo, sin eso el Vigo no sería el Vigo que soy, forma parte, dentro de unos años formará parte de nuestra historia. Por lo tanto yo ahí me relajo un poco y lo veo con tranquilidad. Cayetano, tú que eres el actual concejal de Cultura, ¿cómo se resuelve esa tensión? Y me vas a perdonar, pero tienes que responder en 30 segundos apenas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar María José. Hay que mantener un equilibrio en esa tensión, que es una tensión creativa, no es una tensión mala, entre lo que es el conservadurismo elevado a la quinta esencia y lo que es el desarrollo habitual de una ciudad. Yo creo que en ese momento es lo que estamos ahora mismo. Yo creo que en este momento existe, después de la etapa, no cabe duda, muy negativa, donde engulló gran parte del patrimonio, el desarrollo realmente que fue brutal, ¿no?, de esta ciudad. Sin embargo, pues estamos en una etapa donde hay un equilibrio, hay un diálogo creativo en esa dialéctica entre ese conservadurismo y lo que es el desarrollo, ¿no? Me encanta que tú hablas de un diálogo creativo y se hablaba de una tensión. Bueno, pero un diálogo tenso, digamos, un diálogo tenso. No, la tensión nunca tiene que poseer una dialéctica. Cayetano, María José, Antonio, Juan Carlos, muchísimas gracias, muchas felicidades a vosotros, a por 25 más como mínimo, y que todos estemos aquí para verlos y para de nuevo volver a sentarnos en esta mesa y charlar sobre los 50 años de historia del Instituto de Estudios Vigueses. A ustedes, muchísimas gracias. Ya saben que los tenemos en nuestros pensamientos, lo haremos durante los 7 días que faltan hasta que nos volvamos a ver aquí en Vigo a Debate en Localia Vigo. Hasta entonces, sean muy felices. Un saludo.